Buenos días, yo soy Adrián Sáenz, soy el profesor adjunto del taller vertical de procesos constructivos Cremaschi Sáenz. Este va a ser el primer encuentro que vamos a tener de modo horizontal, una clase específicamente para nivel 3 y especialmente para lo que es la introducción a la primera actividad práctica del año. Pero antes de empezar a trabajar, más o menos voy a contarles cómo se va a estructurar la clase de hoy. No sin antes recordarles, seguramente ustedes ya los conocen porque se han puesto en contacto con cada uno a través del correo electrónico, a través de los distintos medios de comunicación que tenemos, cómo está integrado el grupo de procesos constructivos 3. Roberto Berardi, Carolina Vigano, Jorge Díaz, Esteban Jauregui, Ingrid Manzoni y José Pascuaré. No lo nombré a Julio Caviglioni porque es nuestro jefe de trabajos prácticos y es quien va a coordinar todas las actividades prácticas dentro del nivel 3 del taller. Sí es importante en esta instancia y en este momento que nos toca transitar, mantenernos más comunicados que nunca. Nosotros desde hace muchos años tenemos o mantenemos una comunicación virtual con nuestros estudiantes porque pensamos que el taller trasciende las paredes del aula y hemos implementado en todo este tiempo un blog, el cual ha tenido para nosotros desde lo académico una gran repercusión y por sobre todas las cosas una gran utilidad. Es una herramienta que experimentamos desde hace tiempo, que la conocemos bastante y que la administramos sin ningún tipo de inconvenientes. También para acercarnos a las modalidades actuales de comunicación de nuestros estudiantes tenemos un espacio dentro de Facebook y además también tenemos una cuenta de Instagram. En principio, estos son los tres caminos habituales que nosotros hasta este momento utilizábamos para comunicarnos y para intercambiar ideas y para tratar de evacuar las dudas de todos nuestros estudiantes. Los hechos que empezaron a acontecer desde hace un par de meses en todo el mundo nos obligan a repensar el modo en que nosotros tenemos que llevar adelante el taller, el modo en que la universidad tiene que continuar con todas sus actividades. Es por eso que también, y hemos sido muy insistentes al respecto, les hemos pedido la matriculación dentro de las aulas web del taller. Las aulas web es un espacio académico de la Universidad Nacional de La Plata que está construido específicamente bajo un motor de una plataforma de educación que es internacional, pero específicamente es eso, es un espacio generado y que tiene todas las herramientas necesarias para todo lo que va a ser la educación a distancia. Entonces, independientemente o paralelamente con todos los dispositivos que nosotros habitualmente interactuamos o con todos los medios con los que nosotros habitualmente interactuamos, queremos incorporar este que para nosotros es nuevo y que con bastante torpeza, pero con mucho entusiasmo y con muchísima dedicación y poniendo muchísimas horas encima de él, estamos tratando de implementar y de hacerlo cada uno de los días del mejor modo. Tengan en cuenta que el encuentro virtual trasciende generalmente el espacio horario académico que nosotros habitualmente tenemos destinado dentro de la facultad, que empieza a las 8 de la mañana de los viernes hasta el mediodía. Entonces, les pedimos que en todos estos canales que hemos implementado se mantengan en contacto, no solamente con los profesores titulares del taller, sino específicamente con quienes los guiarán en todo este proceso que estamos iniciando hoy en el desarrollo del curso. El grupo docente ha preparado como primera aproximación, y tengan en cuenta que nosotros queremos en una primera instancia
trabajar con las herramientas conocidas o con las que más familiarizados estamos. Entonces hemos armado una serie de grupos cerrados de Facebook. Creo que todo el mundo los conoce porque los usamos habitualmente o se usan habitualmente en todos los talleres y todos los docentes también interactúan de ese modo. Entonces trataremos de difundir por estos medios conocidos cuáles son las otras herramientas que vamos a utilizar. Estamos haciendo pruebas con videoconferencias, no la hemos verificado en grupos más amplios como puede ser la comisión en la que cada uno de ustedes esté incorporado, pero indudablemente con el correr de los días seguramente lo iremos implementando. Asimismo también estamos pensando en cuáles son los mecanismos de corrección o de trabajo o de intercambio entre los docentes y los estudiantes dentro de este nuevo espacio. La verdad que esta sí es la parte más novedosa de lo que nos sucede y sobre la que estamos trabajando más profundamente. Entonces, yo les decía que estamos en la clase 1 y quería comentar cuáles van a ser los pasos que vamos a seguir. Entonces, en una primera instancia, esta introducción que yo fui haciendo de cómo nos estamos conectando, cómo nos vamos a conectar y quiénes somos, los temas que vamos a desarrollar en el año y cómo nos vamos a desarrollar en el año. Digo, esto es algo que en las clases generales no podemos implementar, sí lo podemos implementar de un modo global sobre todo el taller y de un modo resumido, pero ahora queremos hablarlo particularmente con cada uno de ustedes, los estudiantes del nivel 3 de procesos constructivos. Vamos a desarrollar el tema del día, que va a ser el apoyo a la actividad práctica que se inicia hoy. Y por último, la explicación de la actividad práctica, que por supuesto estará a cargo de Julio Caviglioni, nuestro jefe de trabajos prácticos. Vamos con la introducción. Cada año que comienza, nosotros creemos que lo más adecuado es tener una planificación extendida donde podamos poner dentro del calendario todas las actividades del año. Hay un par de actividades que desde hace un tiempo la facultad las empezó a arbitrar, que son las evaluaciones parciales, que esas son inamovibles, 2 evaluaciones parciales que vamos a desarrollar en el transcurso y que ya están estipuladas dentro del cronograma de actividades del año académico, o sea, dentro del calendario académico de la Facultad de Arquitectura ya están estipulados los días que cada una de las materias que tienen su evaluación o que tienen parte de su evaluación a través de los parciales tendrán que hacerla específicamente en esas fechas. Entonces nosotros preferimos recordarles con exactitud cuáles son los días. Igual, de todos modos, siempre vamos a utilizar recordatorios a través de nuestros medios de comunicación. Vamos a desarrollar 3 actividades prácticas. Hoy empezamos con la primera, que es una actividad práctica breve, introductoria, hacia una temática que es muy diferente a lo que anteriormente han visto en los 2 niveles anteriores de procesos constructivos. Entonces les pedimos por favor que siempre tengan presente nuestro calendario de actividades, de modo tal, y entendiendo la superposición y la simultaneidad de tareas que ustedes tienen con otras materias, queremos colaborar a lo que podría ser el trabajo más ordenado posible y la organización y la optimización del tiempo a lo largo del transcurso del ciclo lectivo. Además de las 2 evaluaciones parciales, cada una de estas evaluaciones parciales tienen instancias de recuperación. Como también ustedes saben, el ciclo lectivo no está contenido completamente dentro del año cronológico, sino que empezamos ahora sobre mediados de marzo y se extiende hasta mediados de febrero.
Entonces van a ver que dentro del calendario hay algunas indicaciones que están puestas sobre el mes de febrero del año próximo, que es donde incluimos la segunda recuperación de exámenes parciales y los completamientos de trabajos prácticos para todos aquellos casos donde el rendimiento a nuestro criterio haya sido insuficiente para lo que son los objetivos del año. También nos parece justo que ustedes sepan cómo van a ser evaluados. Nosotros no utilizamos notas numéricas, sino que utilizamos un semáforo de 5 luces, ¿no? Entonces ese semáforo de 5 luces, que desde la parte más baja está representado por insisto, sobre los colores, porque después nosotros nos guiamos bastante con los colores, y cuando construimos los mapas de rendimiento del curso, los colores nos ayudan mucho a visualizar de un modo bastante rápido cómo nos ha ido, cómo les ha ido y cómo nos ha ido, porque esto no es un problema de cómo le va a los estudiantes, sino cómo nos va todo, porque todos, tanto ustedes como nosotros, somos partes necesarias de este proceso de aprendizaje. Entonces tenemos un primer rango de calificación que corresponde a los desaprobados. Obviamente no es necesario aclarar que todos los trabajos que tienen puntajes menores a 4 puntos son desaprobados. Una instancia regular, que nosotros la hemos simbolizado con el color naranja. Una instancia de exámenes buenos, de una calificación buena, que la hemos representado con el color amarillo. Los muy buenos, que corresponden al color verde. Y por último este turquesa, celeste, como cada uno lo quiere interpretar o lo quiera ver, para mí es un celeste. Los casos excelentes. Entonces, si prestan atención a la grilla que tenemos por debajo, corresponde a la visualización que nosotros podemos tener de un curso. Entonces, esto forma el mapa de rendimiento. Entonces, si ustedes observan con detenimiento, van a ver cómo los inconvenientes o cómo los que tuvieron algún tipo de problema en alguna de las instancias resalta tanto los que han ido bien, los que han ido mal o los que se han mantenido por la línea del medio. Esto lo hacemos porque hemos trabajado mucho en lo que es la evaluación del curso. Y queremos decir esto porque el esquema que hemos organizado está basado o tiene por objetivo, obviamente, el aprendizaje, pero también tener la mayor posibilidad de retención de estudiantes. Entonces, el hecho de desaprobar alguna de las primeras instancias de evaluación que vamos a tener en el año no significará perder la cursada tempranamente, sino que a medida que se vayan obteniendo resultados que no sean satisfactorios en las primeras instancias, les exigiremos mayor rendimiento en las restantes. Entonces, para quien tiene un mal arranque, que es algo que puede suceder a cualquiera, más inclusive dentro de este año que es tan particular, creemos que hay posibilidades de recuperarse. Entonces no solamente le vamos a pedir que aprueben las instancias posteriores, sino que lo hagan con calificaciones buenas, muy buenas o excelentes, dependiendo cuáles hayan sido los rendimientos anteriores. Vamos a ver los temas y la organización del año. Acá resumidamente, que ya lo vimos y lo mostramos en la clase general que les pasamos más temprano, vemos los temas que se desarrollan en todo el año, pero vamos a enfocarnos sobre lo que a nosotros nos interesa, que es el nivel 3 de procesos constructivos. No casualmente el nivel 3 está identificado con colores, ¿no? Nosotros aparentemente nos gusta esto de los colores, o nos permite la rápida identificación. Hemos asignado el color rojo para el primer nivel, el color verde para el segundo y el color azul para el tercer nivel. Entonces, cuando vean cualquiera de nuestras publicaciones,
y aparezca el color azul es porque está dirigida a los estudiantes del tercer nivel del curso. Vamos a ver los temas. No se preocupen si les resultan extraños, si les resultan demasiado desconocidos, pero esto obviamente no tienen por qué conocerlo porque están recién comenzando el tercer nivel de procesos constructivos. Entonces, vamos a empezar a hablar de modulación y de coordinación modular. Vamos a hablar de los procesos de industrialización, vamos a hablar del montaje, vamos a hablar del vínculo entre las partes. En síntesis, lo que vamos a construir o lo que vamos a documentar son edificios industrializados o prefabricados. Como todo esto es nuevo, también va a requerir un vocabulario específico que iremos incorporando en el desarrollo del curso. Durante varios años, desde hace varios años, ¿no? Ahí queda registrado, la primera vez que implementamos esta metodología fue en el año 2016, por eso la dejamos como registro. Quienes ya han cursado en nuestro taller lo conocen, que es una herramienta de trabajo y de estudio a la cual hemos denominado bitácora por la similitud en el uso que tenían las bitácoras de los capitanes de barco, donde en ese cuaderno, en esa bitácora, anotaban cada uno de los acontecimientos que se iban sucediendo a lo largo del viaje. Entonces, de ese modo, nosotros queremos que empiecen a usar su bitácora, o que empiecen a construir su bitácora, que sea su libro de estudio, que sea el libro con el cual pueden estudiar procesos constructivos. Muchas veces nos preguntan cuando llega el momento del examen final, ¿de dónde estudio? A nosotros nos parece que el mejor camino de estudiar es esto, es el cuaderno de hojas blancas o el formato que cada uno decida darle, el cuaderno con los croquis, con las anotaciones rápidas, pero esas anotaciones que no surgen tanto de leer los libros, sino de la discusión cotidiana, del trabajo en el taller. Entonces se van a encontrar que muchas veces en este desarrollo, en este trabajo del taller, es posible que estén dedicados a la construcción de su bitácora o tomando apuntes en la bitácora de lo que han charlado en cada uno de los grupos. Vamos a ver los ejes de trabajo y cómo se van a desarrollar. Hay un primer eje. Hoy, cuando les mostraba el gráfico anterior donde tenía el desarrollo de todas las actividades del año, ¿no?, aparecía la modulación y la coordinación. Entonces, el primer eje sobre el cual vamos a trabajar es la modulación y es la coordinación. La coordinación, perdón, pero está mal escrito, un error de tipeo y le faltan los acentos. La modulación para muchos es una palabra conocida, pero van a ver que en el contexto de procesos constructivos 3 el significado puede ser diferente. Vamos a ver que el significado de muchas palabras que conocemos tienen una interpretación diferente cuando las estamos trabajando dentro del taller constructivo, dentro del lenguaje de la industrialización y dentro del lenguaje de la coordinación modular. Entonces, modulación y coordinación, va a ser el primer eje de trabajo, para posteriormente empezar a trabajar con los sistemas constructivos. De nada serviría empezar a trabajar con los sistemas constructivos si no entendemos de lo que estamos hablando cuando hablamos de modular y de coordinar. ¿Para qué y por qué modulamos y coordinamos? Entonces, en la segunda instancia, vamos a trabajar sobre los sistemas constructivos. Y por último, el tercer eje, esto es una descripción obviamente a grandes rasgos de toda nuestra actividad, el tercer eje que está relacionado en cómo esos elementos y componentes, palabras que forman parte del glosario y del nuevo diccionario que vamos a incorporar, cómo esos elementos y componentes se empiezan a vincular entre sí. Entonces, a esos vínculos los denominamos juntas y uniones. Palabras que parecen sinónimos, pero con el desarrollo del curso van a ver que tienen significados muy diferentes. Entonces,
La modulación y la coordinación lo vamos a empezar a desarrollar en esta primera actividad práctica que se inicia en el día de hoy. Los sistemas constructivos va a ser donde vamos a poner el acento en la segunda actividad práctica, y por supuesto las juntas y uniones van a surgir en el último trabajo del año. Cada uno de estos temas requieren profundizaciones de escala diferentes. Entonces, a medida que avancemos en el año, también vamos a ir descendiendo en el valor numérico de la escala, o sea que vamos a empezar a ver las cosas un poco más de cerca, en un tamaño diferente, como para poder analizarlas con el grado de profundidad que cada uno de los casos merece. Entonces, dijimos, tenemos el eje A, el eje B y el eje C. Entonces, si el primer trabajo incorpora el eje A, porque es hasta donde vamos a llegar, el segundo trabajo va a incorporar lo que vimos en el primer trabajo más lo nuevo que veamos en el segundo. O sea, vamos a trabajar con modulación, con coordinación y con sistemas constructivos. Y en la última actividad vamos a incorporar el tercer eje. Por eso también las actividades van cobrando relevancia a medida que van avanzando. Cobran relevancia en la complejidad por la cantidad de temas que se empiezan a integrar, y cobran importancia en el peso que cada una de estas tiene sobre la evaluación final. Entonces, ¿recuerdan cuando yo les decía, es factible desaprobar alguna de las instancias iniciales y no perder el curso? Claro, por supuesto que es posible, porque las actividades se van graduando y van incorporando complejidad a medida que avanza el año. Entonces, quien puede desarrollar correctamente el tercer trabajo práctico, indudablemente podría desarrollar en esta instancia nuevamente y de un modo correcto la primera actividad, aunque en su momento la haya desaprobado. Vamos ahora a la clase 1, que es donde vamos a plantear el tema del día. Parece que después de todo lo que venimos conversando, el título está relacionado a una clase diferente o a una clase que no corresponde a esta materia. Pero sí queremos hablar de la belleza, desde un punto de vista particular, o desde un punto de vista de la belleza de la arquitectura, de la belleza de los números, de la belleza de las matemáticas. Primero es importante definir qué es lo que el diccionario entiende por belleza, ¿no? Y dice que la belleza es la propiedad de las cosas que hacen amarla, infundiendo en nosotros deleite espiritual. Esta propiedad existe en la naturaleza y en las obras literarias y artísticas. Hasta acá, obviamente, una definición de diccionario, una definición muy genérica, pero que difícilmente nos permite descubrir de las cosas, de los temas que vamos a hablar. Es una noción abstracta ligada a numerosos aspectos de la existencia humana. Es difícil discutir sobre la belleza. Perdón, por este concepto de abstracción y por este tema de interpretación subjetiva. La belleza está inmersa en la subjetividad, entonces es muy difícil de distinguir o asegurar cuáles son las cosas bellas y cuáles no. Allá por el año 400 a.C., Platón pensaba y hablaba sobre la búsqueda de la belleza. Y en esa búsqueda hablaba de la sección. Y observó que la forma de particionar un segmento de forma armónica y agradable la podía denominar como la sección. Un poco más adelante, Euclides
también hablaba de la división armónica de un segmento, ¿no? Entonces Euclides planteaba lo siguiente: el segmento AB, que estaba dividida en dos partes, una parte AC y una parte CB, donde ya suponíamos, de hecho lo estamos visualizando y se ve claramente, que la parte AC es más grande que la parte CB. Euclides descubrió que un segmento es dividido en dos partes de forma armónica o agradable a la vista, siempre y cuando se cumpla que la razón entre el segmento y la parte mayor es igual a la razón entre la parte mayor y la parte menor. O sea, la relación que había entre A y B con A y C tenía que ser a la proporción que hay entre A y C y B. Entonces definía que AB sobre AC tenía que ser igual a AC sobre CB. La misma división armónica era posible aplicarla a otro tipo de formas geométricas, ya no las unidimensionales, sino también en figuras planas. Entonces partía desde un rectángulo cuadrado, trazando una diagonal desde la mitad de uno de los lados hacia el vértice de uno de los lados, también hacia uno de los vértices de esta figura. Luego, al rebatir ese segmento sobre la horizontal, lograba conformar otra figura rectangular. Cuando esa figura color azul se unía a esa figura color magenta, formaba lo que luego se denominó, lo que en ese momento se denominó como el rectángulo áureo. Cuando seguíamos haciendo esa misma partición, o sea, tomando ahora la figura magenta y trazando una diagonal desde la mitad de uno de los lados hacia uno de los vértices y nuevamente rebatiéndola, volvía a obtener infinitos rectángulos áureos uno dentro del otro. Si tomamos como centro de uno de los vértices de cada cuadrado que se ha formado y trazamos un cuarto de circunferencia, en la sumatoria de estos arcos obtendremos la espiral áurea. O sea, va tomando centro en cada uno de esos vértices y con eso va trazando una curva. La sucesión de esas curvas da como resultado una elipse, que es lo que se denominó la elipse áurea. Las sucesiones numéricas. Hay distintos tipos de sucesiones numéricas, pero en principio miremos cuál es la definición o qué significa una sucesión numérica, ¿no? Las sucesiones numéricas son listas ordenadas donde cada uno de los elementos aparecen en un lugar relevante. Entonces hay algunas que son aritméticas y otras que son geométricas. Estos términos obviamente ya en las noticias cotidianas o de los hechos cotidianos, cuando hablamos del crecimiento de las enfermedades, muchas veces se dice, no son curvas aritméticas, sino que son curvas geométricas. Entonces, las aritméticas es una secuencia que se obtiene a partir de sumar un número fijo al anterior. En cambio, las geométricas, la secuencia se obtiene a partir de multiplicar por un número fijo al anterior, que es lo que se denomina la razón de progresión. Entonces recordamos a Euclides cuando planteaba esa división armónica del segmento, donde AC sobre AB era lo mismo que CB sobre AC. Si esto es 1 y esto es X, ¿no? Por ponerle un nombre, un valor a la parte conocida y X a la parte que desconocemos porque no sabemos cuánto es lo que mide, sí sabemos que si la primera parte o la parte más grande mide X, la segunda parte va a ser 1 menos X. Y de ahí obtenía una serie de ecuaciones que eran las que le permitían llegar a lo que después se definió como este número irracional, que es el número de oro, irracional por la cantidad de decimales que tiene, o la cantidad de progresiones que tiene, que en realidad terminan llegando hasta el infinito. De acá
surge lo que después se denominó la familia de números metálicos. Existe el número de oro, existe el número de plata, existe el número de bronce, cobre, níquel y platino. Volvemos a esta aplicación de la armonía sobre las figuras planas, ¿no? Entonces, nuevamente, este cálculo que habíamos hecho directamente sobre el segmento también es aplicable sobre estas figuras planas, obteniendo nuevamente lo que se denomina el número de oro, ¿no? La razón entre los lados de la figura. Claro, es importante que todas estas cosas, que en principio son matemáticas, geométricas y un poco abstractas para lo que nosotros estamos acostumbrados, es necesario que se empiecen a transformar en arquitectura, ¿no? Don van der Laan era un monje benedictino que desarrolló lo que él denominó el número plástico, a través del cual también constituyó u organizó todas las medidas de la ampliación del convento a partir de esta invención, o a partir de esta creación del número plástico, ¿no? Las razones o las proporciones de cada uno de estos espacios arquitectónicos están regidas por este denominado número plástico, ¿no? Algunas imágenes como para poder ilustrar arquitectónicamente de lo que estamos hablando, y cómo la aplicación de algo que parecía tan lejano a la arquitectura sí se transforma nuevamente en arquitectura. Si venimos un poco más acá en el tiempo, nos encontramos con Leonardo Pisano Vigoglio, más conocido como Fibonacci. Y Fibonacci planteaba que cada número de la secuencia está formado por la suma de sus dos anteriores, ¿no? Genera una secuencia numérica a partir de esta lógica. A medida que avanzamos, la división de un número por su anterior da como resultado un número que cada vez se empieza a acercar más al número de oro. La secuencia de Fibonacci era esta: 0, 1, 1, 2, 3, 5. Entonces, el 0 más el 1, obtenemos 1, 1 más 2, 3, 2 más 3, 5, 5 más 8, 13, y así sucesivamente. Entonces, a medida que empezamos a dividir un número por el otro, 3 dividido 2, o sea, esta posición, el 3 y la del 2, nos empezamos a acercar a lo que anteriormente habíamos definido como el número de oro. Pero ahora nos preguntamos, ¿qué relación había entre el planteo que hacía Euclides con la división de un segmento y la secuencia numérica que plantea Fibonacci? ¿Recuerdan la constitución del rectángulo áureo? Ese que se formaba a través de trazar una diagonal que iba desde la mitad de uno de los lados del cuadrado hacia uno de los vértices, y la secuencia numérica que planteaba Fibonacci. Observemos esta situación. El tamaño de las figuras que dan origen a la espiral áurea corresponde con la secuencia planteada por Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8. ¿Recuerdan también cómo construíamos la espiral áurea? Parándonos en uno de los vértices de cada una de las figuras y trazando un cuarto de círculo. Al trazar un cuarto de círculo constituíamos la espiral áurea. Entonces, ven que hay una relación muy estrecha en lo que cada uno de estos personajes fue pensando y analizando a lo largo del tiempo. Cómo a partir de una secuencia, cómo a partir del número de oro, se encontraba esta relación hasta la construcción de la espiral áurea. Esta misma relación existe en otras figuras planas, como por ejemplo entre una diagonal y uno de los lados de un pentágono. Esta serie
estas series numéricas y estas series de proporciones, ¿no?, que recordamos que lo que buscaban era la belleza, formaron parte o constituyeron el origen proporcional de muchos de los templos de la antigüedad, ¿no? La fachada al frente del Partenón está constituido o está enmarcado dentro de lo que sería un rectángulo áureo. Esto también está aplicado en el arte, en la composición de algunos cuadros de famosos pintores, ¿no? La posición del objeto predominante y la relación del paisaje y de todos los otros elementos que componen la pintura, contenidos dentro de la denominación de la espiral áurea. Obviamente también existe en un montón de objetos donde podemos aplicar estas relaciones, ¿no? En la cara de la Mona Lisa, en los viejos y en los ahora antiguos iPod, en las proporciones de las tarjetas de crédito, en algunas partes del cuerpo humano, como la relación entre los huesos de la mano, la espiral áurea que se puede formar con la forma misma de la oreja, la secuencia de la cantidad de pétalos que tiene una flor, que también sigue la secuencia de la espiral áurea. Y también, acercándonos un poco más en el tiempo, algunos de los estudios de Leonardo sobre las proporciones del cuerpo humano también generaban este tipo de relaciones, o sea, que la distancia desde los pies a los ombligos con la altura total del cuerpo tiene la misma relación que la distancia desde el ombligo hasta la cabeza con la que hay entre los pies y el ombligo, ¿no? Nuevamente vinculando esta relación entre las figuras planas y algunos dibujos sobre las proporciones del cuerpo humano. A través del cuerpo humano se encontraban todas las relaciones de la medida o la lógica de la medida. Como el concepto de belleza estaba vinculado con el cuerpo humano, todas las medidas que estén relacionadas con el cuerpo humano eran bellas. Cuando todas estas medidas se trasladaban a la arquitectura, lo único que se buscaba era la belleza de la arquitectura en sí, ¿no? Acá les dejamos una serie de relaciones que Leonardo había determinado o había estudiado en relación con el cuerpo humano. Pero si nos seguimos acercando un poco más cerca en el tiempo, nos encontramos con las investigaciones de Le Corbusier sobre también, que es una secuencia numérica diferente a la de Fibonacci, pero también es una secuencia numérica que está relacionado con las medidas del cuerpo, ¿no? Por un lado la serie roja, por otro lado la serie azul. Cuando empezamos a dividir los números de esta secuencia, también nos empezamos a encontrar cada vez más cerca del número de oro. La diferencia que tenía el modulor y el modulor 2 con lo que se había desarrollado en la antigüedad era que estas medidas, si bien estaban relacionadas a las medidas de la arquitectura o a la dimensión de los espacios de la arquitectura, estaban vinculadas estrictamente a las necesidades de espacio que requería el nombre. O sea, eran series numéricas que en su totalidad eran ergonómicas, vinculadas al bienestar y a las necesidades que puede tener el hombre para desarrollar sus actividades dentro de un espacio, ¿no? Acá tenemos algunas de las plantas de la unidad de Marsella, donde Le Corbusier hizo una aplicación del modulor para establecer todas las medidas, ¿no? De ahí aparecía la tan famosa altura de 226 centímetros para la altura del espacio entre el nivel de piso y el nivel de cielo raso. El Shaku y el Ken son dos medidas
tradicionales japonesas. El yaku originalmente importada de China, que es casi equivalente a los pieses ingleses y divisible por las unidades decimales. Y por otro lado está el ken, que se introdujo en la segunda mitad de la Edad Media en Japón. A pesar que fue originalmente utilizado simplemente para designar el intervalo entre dos columnas y variable de tamaño, el ken se transformó en la estandarización para la arquitectura residencial. Entonces, a través de una repetición de secuencias o a través de una grilla modular, organizaban los espacios de la arquitectura. Acá aparecen las proporciones y las medidas y los distintos tipos de organización que tenía el ken, el yaku, y la relación con el sistema métrico decimal y con el sistema imperial de pies y pulgadas. En la arquitectura, esto se reflejó con un módulo, en la arquitectura japonesa se reflejó con un módulo que fue el tatami. Entonces, las dimensiones de todos los espacios no están definidas como nosotros las concebimos dentro del sistema métrico decimal, sino en la cantidad de tatamis que pueden entrar en cada uno de los espacios. Entonces, como los espacios están definidos por la cantidad de tatami, en sus distintas posiciones los tatamis se colocan enteros y definen el perímetro y el tamaño de cada uno de estos lugares, ¿no? Acá vemos la aplicación del tatami en un proyecto de arquitectura, de una vivienda típica japonesa, ¿no? Si prestamos atención a cada uno de los espacios, vemos que están exactamente definidos por una cantidad entera de las distintas opciones de agrupación que tienen, o de agrupamiento que tienen los tatamis, ¿no? Nuevamente, en otro ejemplo distinto, pero nuevamente se repite esa organización de los tatamis, ¿no? En una vivienda más moderna, en una vivienda actual, distintos tipos de tatamis, hay una equivalencia, ¿no? Ahí aparecen los distintos tipos de organizaciones y las equivalencias con las medidas del sistema métrico decimal, como para que nosotros, en cierto modo, podamos entender de un modo mucho más rápido cuáles son las medidas resultantes de cada uno de esos espacios. La propia casa de Ken Sotange del año 53, ¿no? Que Sotange japonés, también está definida a partir del tatami. Las dimensiones de cada uno de los espacios de la vivienda también son tatamis. Tenemos un par de definiciones que no nos vamos a detener a leerlas, que ustedes posteriormente podrán repasarlas, sobre qué es un módulo y qué es una modulación. Entonces ya nos empezamos a introducir sobre el lenguaje más específico que necesariamente vamos a incorporar a partir de esta primera práctica. Hay muchísimas palabras que necesitamos adoptar o que necesitamos incorporar en el vocabulario, de modo tal que con la menor cantidad de vocablos podamos definir la mayor cantidad de cosas. Felipe Azadi es un arquitecto chileno. A mí particularmente me resulta interesante. He visto varias obras que me resultan particularmente interesantes de Felipe Azadi, pero en este caso me detuve en esta que se denomina la Casa 2020, ¿no? A diferencia de lo que hacen los japoneses, acá cada uno de los espacios está definido por la repetición sistemática de un módulo de 20 por 20, y ese módulo de 20 por 20 está materializado por un revestimiento. Entonces, las medidas de cada uno de los espacios ya empiezan a abandonar el sistema métrico decimal y empiezan a adoptar un sistema modular. En este caso, a través de un objeto, por eso luego vamos a ver que este tipo de aplicaciones del módulo es lo que denominamos el módulo objeto, la repetición sistemática, en este caso de un material, para poder definir un espacio arquitectónico. Algo similar ocurre con la casa Kin de Waro-Kishi, que está definida
a través de estas figuras planas, que son los distintos módulos que Waro Kishi utilizó para organizar cada uno de los espacios, y no solo para organizar los espacios, sino también la altura de esos espacios y la fachada del edificio. En una casa típica japonesa, de esas que están desarrolladas en terrenos muy compactos, ¿no? Y que tienen una imagen de este tipo. Entonces, vean cómo la repetición de ese módulo tiene una relación estricta con todo lo que está sucediendo. Por un lado en la organización del piso y por otro lado en la fachada. Ven que hay una repetición de un módulo donde tres módulos desaparecen, aparece una puerta, donde dos de estos módulos desaparecen, aparece una ventana, y así obviamente con todas las partes de la vivienda. También hay otro tipo de modulación, porque la modulación no es solo plano, solamente el desarrollo en el plano, sino que es como la arquitectura, exactamente como la arquitectura, es un problema tridimensional. Entonces acá hay otro tipo de modulación, donde también hay un objeto tridimensional que se repite, en este caso contenedores marítimos que están transformados como lugares habitables o como lugares comerciales. Y a través de la combinación o de las diferentes opciones de combinación de este módulo tridimensional se va generando una arquitectura bastante particular. Y yendo a situaciones más parecidas, pero que sí son más de la arquitectura, no tenemos el Hábitat 67 de la Exposición Mundial de Canadá, un proyecto de viviendas de Moshe Safdie, a través de módulos prefabricados de hormigón armado que se iban apilando y se iban agrupando de distinto modo, generaba diferentes tipos de viviendas, ¿no? Y una imagen también de una arquitectura, en este caso no necesariamente es la imagen de la arquitectura industrializada, esto decididamente es una búsqueda arquitectónica de Moshe Safdie de lograr este movimiento en todo el conjunto a través del apilamiento, ¿no? Vemos en la secuencia de imágenes algunas instancias de la construcción, algunas imágenes que también son actuales del estado actual de las viviendas, y bueno, y una vista del conjunto genérico desde el río. Entonces, hasta acá llegamos con la introducción general a la parte teórica de lo que ahora vamos a transformar en una actividad, y lo que vamos a transformar en la actividad práctica, que en su desarrollo lo va a explicar Julio, para que posteriormente podamos desarrollarlo en cada uno de los grupos. Bueno, nos vemos, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Julio Caviglioni, yo soy el jefe de trabajos prácticos de Procesos 3, y al igual que ustedes estamos tratando de adaptarnos a esta situación tan particular que nos toca vivir. Como suele decir Gustavo Cremacci, nosotros somos serios pero no solemnes, así que vamos a poner lo mejor de nosotros y de ustedes para que las cosas salgan. Hoy cada uno de los docentes le va a asignar el ejemplo que les toca. Lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo. Vamos a hacer un rompecabezas. Nada más que esta vez va a ser al revés. Nosotros le vamos a dar el modelo terminado y ustedes van a construir la cantidad de piezas que se necesita para armar este rompecabezas. Este rompecabezas tiene una particularidad. La tecnología con que vamos a construir cada uno de los modelos es ficticia. Entonces, por esta vez, solo por esta vez, le pedimos que se olviden de las medidas, de los materiales, de los componentes, de todo lo que vienen trabajando. Le pedimos que se olviden, por 15 días nomás, y que trabajen en una tecnología ficticia que tiene como medida X. Esa X que estamos diciendo tiene múltiplos y submúltiplos.
El secreto del armado de este crucigrama es que ustedes después nos van a tener que contar las piezas y las piezas van a tener que ser la menor cantidad posible. Bueno, una vez más, resalto la importancia de la comunicación en esta metodología nueva que estamos usando. Con la cátedra se van a comunicar de las maneras formales a través del aula web. Con los docentes de la manera que el docente les indique y decidan trabajar. Bueno, espero haber resultado claro. Las dudas van a la página web o a los docentes y metámosle que podemos sacar esto adelante.